El día de hoy tenemos que empezar a ver el tema de los arreglos, que son las estructuras de datos más simples que tenemos en la mayoría de los lenguajes. Java ofrece arreglos, los cuales van a funcionar igual que los de Sharp, y encima la sintaxis también va a ser muy parecida. Creo que hay muy poquitos cambios, casi nada. Entonces esta parte nos va a resultar bastante simple. Ustedes ya recuerdan del año pasado que si tenemos que guardar un montón de datos en memoria, andar declarando un montón de variables termina siendo poco práctico. Si bien nadie nos prohíbe declarar tantas variables como nosotros querramos, ya si tengo que guardar más de 5 o 10 datos en algún lado, andar con muchas variables deja de ser útil. No sería difícil declarar, no sé, variable 1, variable 2, variable 3, hasta variable 10. Si no habría drama. Y cargarlos, bueno, más o menos se pueden cargar, copiar y pegar 10 veces. El tema es cuando tenemos que empezar a procesar esos datos, así se pone impráctico, porque no es lo mismo. Si quiero hacer, por ejemplo, una sumatoria, quiero sumar 10 números, no es lo mismo tener que hacer la suma explícitamente, variable 1 más variable 2 más variable 3 hasta la 10, que hacer un ciclo for. Entonces, el momento de procesar los datos es donde más los vamos a beneficiar de administrar los datos en una estructura de datos. La estructura de datos más simple que tenemos es la de los vectores, que es la que se ve como en este dibujito. ¿Qué es lo que nos ofrece un vector? La posibilidad de tener un único identificador que vaya a representar o vaya a identificar justamente a toda la estructura de datos. Entonces, si tengo que guardar 10 datos o 20 o 1000 datos, todos van a estar con el mismo nombre y ese único identificador que va a representar al vector me va a servir para no solo manipular los datos, accederlos, consultarlos, modificarlos, lo que fuera, sino también para, por ejemplo, pasarlo como un parámetro. Si yo tengo que pasarle los 1000 datos, no voy a andar declarando 1000 parámetros en una función, en un método. Mientras que un vector sí funciona como una variable sola a los efectos de mandarlo como un parámetro o de declararlo como un atributo, un miembro de una clase. Entonces, con un arreglo nosotros vamos a tener un único nombre y esta estructura de datos va a contener un montón de casilleros, tantos como nos hagan falta. Si tengo que guardar 1000 números, pido un vector con 1000 casilleros. Y cada uno de los casilleros va a funcionar como una variable individual. Es decir, cada uno de estos casilleros va a poder guardar un único dato, ese dato va a ser atómico, como una variable, podemos modificarlo, podemos consultar individualmente cada casillero, podemos hasta, no lo vamos a practicar, pero hasta podríamos usar estos casilleros como contadores, como acumuladores, todo eso sería válido. Cada casillero va a funcionar como una variable nueva. Y cada uno de ellos se los accede mediante un número que vamos a llamar subíndice o índice. ¿Por qué hace falta esto? Y bueno, porque el arreglo tiene un único nombre. Si yo quiero ir al casillero número 2 para cambiarle algo, tengo que tener algún mecanismo para poder decir, dentro del vector, quiero operar solo con este casillero y no con los demás. Entonces, el lenguaje, todos los lenguajes, nos van a ofrecer algún mecanismo para poder decir, dentro del vector, quiero entrar a este casillero o a este otro, a este otro. En estos lenguajes que estamos usando acá, particularmente en C Sharp, en Python, en C Sharp y en Java, los arreglos tienen dos características que, si bien son en cierto modo limitantes, nos vamos a acostumbrar rápidamente a manipularlos. Todos los valores, todos los elementos del casillero, cada uno de los casilleritos que tiene el vector, van a tener que ser del mismo tipo de datos. Es decir, si yo digo, este vector,
cuando lo declaro con el nombre que sea, va a ser un vector de enteros, todo el casillero que tenga, por más 1.000.000 de casilleros, si tengo ganas de declararlo, van a ser todos de ese tipo de datos entero. Si declaro un vector de strings, solo va a poder guardar strings. Si tengo que mezclar datos dentro de un vector, decir, bueno, en un casillero pongo un entero, en otro casillero pongo un string, en otro pongo un float, etc., no se puede en estos lenguajes. Ni C# ni Java van a permitir hacer eso. No quiero hacerles perder tiempo, pero en general carecería de sentido andar mezclando los tipos de datos dentro de un vector. Aunque el lenguaje nos lo permita, hay muchos lenguajes que sí lo permiten. Después manipularlo es complicado, porque si después hago un ciclo for que los recorra, y yo mezclo los tipos de datos, es muy poco lo que puedo hacer, porque en cada vuelta voy a encontrarme con datos diferentes. Entonces, todos los vectores guardan el mismo tipo de datos. Si me veo obligado, si estoy realmente, me es imprescindible tener datos mezclados, con programación estructurada, uno puede declarar varios vectores todos del mismo tamaño. Entonces decir, bueno, en este vector guardo los nombres, en este otro vector guardo el apellido, en este otro vector guardo la edad. Y uno dice, bueno, a ver, casillero 1 de cada vector tengo los datos de una persona. Eso es válido y se usa muchísimo en programación estructurada. Como nosotros ya sabemos programar orientado a objetos, eso directamente lo resolveríamos con objetos y listo. Por eso es que tampoco nos afecta ni nos perjudica este tema de no poder mezclar los tipos de datos. Segunda restricción, que esta sí nos complica un poquito al principio, el tamaño del vector es fijo. ¿Sí? El tamaño es estático. Cuando nosotros creamos un vector, le tenemos que indicar al compilador de qué tamaño lo queremos. No es el compilador, pero no importa, el intérprete. ¿De qué tamaño lo queremos? Una vez que el vector está creado, ya no se puede cambiar de tamaño. Si nos quedó grande, nos quedó grande. Y desperdiciamos un poquito de memoria. O sea, si lo declaré de 100 y guardé 40 elementos, bueno, desperdicié 60 lugares. Si quedó chico, peor, porque si quedó chico, guardé hasta donde se llenó, y si me quedó chico va a haber datos que no van a entrar al vector, y bueno, quedó chico. Esa limitación sí nos va a complicar un poquito al principio, porque a veces podemos saber de qué tamaño tiene que ser el vector, y a veces no podemos saber. A veces el usuario nos puede decir, quiero cargar tantos números, o tantos nombres, o lo que sea, y a veces no. Ustedes piensen, no sé, en la caja registradora de un supermercado, cuando cuando se enciende el aparato, la caja registradora, al empezar el día, y no sabe cuántas ventas va a tener el día. Habrá días con más ventas, habrá días con menos ventas. Entonces, guardar ese tipo de datos en un vector no nos va a servir. O tenemos que declararlo gigante por las dudas. Para esas situaciones existen otras estructuras de datos que no son los arreglos, que nos van a servir para esas situaciones, ¿sí? Para esos casos donde no tengo idea cuántos elementos van a venir. También está en la unidad 2, lo vamos a ver seguramente la semana que viene. Entonces, por ahora sabemos que los vectores tienen tamaño fijo, tienen todos tipos de datos, el mismo tipo de datos todos. La sintaxis de los arreglos es bastante sencilla. Me voy a ir derecho al cuadrito que lo resume. Para poder declarar un vector, lo único que necesitamos es indicar su nombre y su tipo de datos, igual que una variable. Igual como declaramos una variable. Y luego, un par de corchetes vacíos. Con esto nosotros ya estamos diciendo que efectivamente esto no es una variable común, sino que es un vector. Esto se lee como, bueno, quiero un vector con este nombre y con este tipo. En este caso estoy declarando un arreglo de nombre b corta por vector, que va a ser de tipo entero. Y solo estos corchetes indican que esto no es una variable común, sino que es un vector. Y listo.
Pero esta declaración lo único que consigue es generar la variable b corta. Es decir, el identificador, y nada más. Hasta acá no tenemos tamaño ni nada. Para que el vector tenga tamaño donde guardar los datos, vamos a necesitar brindarle tamaño con una etapa que se llama la creación del vector. En este caso, nosotros tenemos que crear con new parecido al de los vectores, pero al de los objetos, pero es distinto. Porque fíjense que acá no estoy poniéndole paréntesis. Por lo tanto, no está llamando un constructor, por lo tanto no está creando un objeto. Para crear un vector también se usa la palabra reservada new, pero va a funcionar distinto, ¿sí? No está creando acá un objeto, sino está creando un vector. Nosotros tenemos que decir, a la variable, digamos, al identificador que creamos recién, le vamos a asignar el resultado de ejecutar new, el tipo de datos de vuelta, y el tamaño que queremos para el vector. Entonces, en este punto es donde sí se crea la estructura de datos con todos los casilleros que le vayamos a pedir, y cada uno de los casilleros con su índice que lo identifica. Por lo tanto, cuando declaramos la variable no ocupamos memoria, y no tenemos problema todavía de saber cuántos casilleros crear. Luego, cuando hacemos new, recién cuando hacemos new, así se empieza a ocupar memoria, y a partir de ahí ya podemos empezar a guardar datos dentro del vector. El tamaño del vector lo podemos indicar con un valor constante, es decir, escribiendo en el código fijo cuántos casilleros queremos, como dice ahí 8, o podríamos meter acá una variable. Si ahí ponemos una variable, que tiene que ser de tipo entera, sí o sí, esa variable va a indicar de qué tamaño debe crearse el vector. Entonces ese mecanismo lo vamos a utilizar para, en algunos casos, preguntarle al usuario cuántos datos quiere cargar. Que el usuario lo ingrese en una variable, cargamos con scanner, y con esa variable sí podemos crear el vector. ¿Y de qué tamaño va a quedar? Y del tamaño que el usuario haya indicado. Entonces ahí sí nos queda justo, cuando el usuario sabe cuántos elementos va a cargar, ahí sí podemos crear el vector de tamaño exacto. Y eso sí nos va a ser muy, muy útil. Adicionalmente, podemos hacer que un vector, en vez de hacerle new, podemos llenar todos sus valores. Con esta sintaxis de poner, en vez de asignar el vector igual a new, asignarlo a, se fue, asignarlo a separados por coma todos los valores. Ahí el vector queda del tamaño exacto que indiquemos por la cantidad de valores que pusimos. Acá le puse 7 valores, el vector queda, está mal el ejemplo, falta un numerito ahí, quedó mal. Acá puse, ahí falta un 1, ahí puse, ahí debería decir 1, entonces el vector queda como está en el dibujo. Pero ahí ya no tenemos que pensar qué tamaño ponerle, sino que va a quedar el tamaño de tantos valores como nos hemos puesto. Este caso es muy raro, a veces hace falta, a veces es útil, pero es muy, muy raro, en esta materia no nos va a tocar nunca usarlo. Luego tenemos que, para poder manipular cada casillero, vamos a usar la sintaxis de los corchetes. Vamos a poner el nombre del vector, y dentro de los corchetes, el número de índice del casillero que queremos manipular. Y con eso podemos acceder para asignar un valor, o para obtenerlo y asignarlo en una variable, o para mostrarlo, o lo que fuere. Hasta acá, toda la sintaxis es igual que la de C#, no hay ningún cambio. Y todo lo que hacíamos en C#, en .NET con los arreglos, es hasta ahora idéntico. Cuando nosotros tenemos un arreglo, lo más normal es que nos haga falta recorrerlo. Recorrer lo que es, de alguna manera, poder pasar por todos los casilleros a hacerle algo. Para hacer un recorrido en un vector, el caso más simple es recorrerlo desde el principio hasta el final, es decir, desde el casillero con menor índice, avanzando de uno en los índices, hasta el casillero que tiene el índice más grande. Para lograr eso,
nosotros lo único que vamos a necesitar hacer es un ciclo for en donde la variable del for empiece en 0, porque los índices de los vectores empiezan en 0, tanto en C# como en Java, que la variable del for vaya incrementándose con más, cosa que vaya sumando de 1 en 1, y solo gracias a eso nosotros vamos a poder utilizar la variable del for, la variable contadora de vueltas, como índice del vector. Nosotros, metiendo dentro de los corchetes la variable del contador de vueltas del ciclo for, vamos a lograr que la instrucción que pongamos dentro del ciclo se repita por cada uno de los casilleros. En este ciclo for, ¿qué va a pasar? En la primera vuelta i vale 0, va a imprimir el casillero 0 del vector b. En la segunda vuelta i vale 1, va a imprimir b1, o sea, el casillero número 1 del vector b. Y así en cada vuelta va a mostrar cada uno de estos casilleritos. Este ciclo tiene que terminar cuando el vector se termine, es decir, cuando lleguemos al último índice. Si nosotros sabemos de qué tamaño creamos el vector, el último índice es el tamaño que le pusimos. Si yo creé un vector de 8 casilleros, y acá podría decir i menor a 8. Si pongo i menor a 8, ¿qué va a ocurrir? Va a recorrer las vueltas 0, inclusive hasta las 7 inclusive. Que 7 es efectivamente el último índice de todos. Si no sé, porque lo creé con una variable al vector, si puse una variable como tamaño del vector, lo más cómodo directamente es escribir o indicar b.length. Esta propiedad length que tienen los vectores nos dice el tamaño y nos va a caer justo para recorrerlo al vector con un ciclo for. Y en general todos los recorridos que hagamos sobre los vectores con esto alcanza y sobra. Incluso cuando sabemos de qué tamaño es el vector, no importa. Ponemos b.length y sabemos que siempre va a llegar hasta ahí y listo. A tal punto es este recorrido que lo vamos a usar mucho, 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 que NetBeans incluso nos ofrece una abreviatura, como las abreviaturas, ¿se acuerdan de ese out, if, que les estuvimos mostrando? Si tenemos un vector declarado en el código, tenemos una abreviatura que nos llena todo el recorrido para ese vector que esté declarado. Ahora cuando reiniciemos el Zoom les voy a mostrar cómo funciona esto en NetBeans. Normalmente nosotros cuando tenemos que manipular vectores con variables simples, o sea, no vectores de objetos, sino vectores con variables simples, esto es todo lo que tenemos que saber y no nos preocupa nada más. Y en general, con esto podemos manipular sin problema cualquier cantidad de datos. Obviamente, nosotros que sabemos objetos, nos vamos a beneficiar de eso y vamos a guardar vectores de objetos, no vectores de variables simples. Y eso es lo que vamos a ver enseguidita a continuación. Acá ya tengo el NetBeans abierto, voy a crear un pequeño programita para hacer alguna ejercitación mínima con vectores. Igual ya con el profe de práctico van a hacer un ejercicio completo. En este caso tengo un programa mínimo, un programa de programación estructurada, no voy a hacer clases todavía. Y les voy a mostrar rapidito cómo crear, cargar un vector, etc. Yo tengo acá mi programa vacío. Vamos a ver qué hay acá. Supongamos que quiero crear el vector que estaba en el apunte teórico, ¿sí? Que quiero un arreglo de enteros. Punto y coma, está. Me olvidé de que el apunte está cortito y no se lo expliqué bien. Nosotros podemos declarar un arreglo poniendo los corchetes antes de la variable o después. Y de las dos formas es idéntico. Idéntico. Ustedes se preguntarán, o deberían preguntarse, ¿para qué se le ocurrió al inventor del lenguaje que se puedan declarar de las dos maneras? Es decir, ¿por qué elegiría poner los corchetes a la izquierda o a la derecha del identificador? Y si hay ¿qué diferencia hay entre los dos? En principio no hay ninguna diferencia,
pero tenemos que tener en cuenta esto. Nunca lo vamos a usar, pero es fácil cometer un error acá. Si yo declaro así, ¿sí? Yo declaro ahí los dos identificadores, la B corta y la A. La variable A, ¿de qué tipo es? Escriban en el chat. ¿Sí? La pregunta es, alguno conteste en el chat, o lo que quieran. La variable A, ¿de qué tipo es? Funciona bien, ¿eh? Pero imagínense o traten de adivinar. Esa variable A, si yo acá digo A igual a algo, entero, ¿sí? Perfecto, la variable A es una variable int. Ahora, miren el cambio. Si yo pongo los corchetes ahí, resulta que la variable A es un vector, ¿sí? Si yo pongo los corchetes antes, esta variable A va a ser un vector de enteros, ¿sí? Miren, yo hago A punto, me dice A punto length, ¿sí? Efectivamente indicando que es una variable. Bueno, se permite porque justamente para estas situaciones, si yo quiero declarar dos vectores, esto se interpreta así. A y B son de tipo vector de enteros. El que inventó el lenguaje se le ocurrió decir, cuando la gente quiera declarar más de un vector, bueno, y es válido. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Es muy fácil cometer este error, ¿sí? Que uno lea ahí y diga, yo quería que A fuera una variable simple, ¿sí? Entonces, claro, exactamente, ahí se está declarando, no, una coma. Samuel, es una coma, ¿sí? Una coma de como cuando queremos declarar varias variables en una sola línea. Ahí está, bueno, la clave la dice, la acaba de decir Luciano. Normalmente, para evitar este tipo de errores, de problemas, ¿qué hay que hacer? Declaramos todos los vectores en una misma variable así, o declaramos los vectores sueltos. Entonces ahí, si los declaro por separado, ahí no hay duda que B es un vector y que A es una variable. Y ahí no importa dónde pongo los corchetes, si antes o después, y listo, ahí se aseguro que A es una variable y no hay forma de que nos confundamos, ¿sí? Entonces, es la única particularidad que tenemos que tener en cuenta. Normalmente los vamos a declarar por separado para no tener ese riesgo, pero es muy fácil, pero muy fácil que uno quiera hacer eso, decir, bueno, si tanto la variable A como el vector van a ser de tipo entero, ¿por qué no los declaro todos en la misma línea? Y es lógico que uno diga eso. Pero bueno, en ese caso, si quiero declararlos en la misma línea, ahí sí estoy obligado a que los corchetes vayan a la derecha de la B. A ver, esta variable la voy a llamar suma. Voy a crear entonces ahora voy a crear el vector. Voy a decir, bueno, da igual a new int. Y acá tengo que indicar el tamaño. Cuando sé el tamaño, lo sé, fantástico. Supongamos que pongo 5. Listo, 5. Si no lo sé, le puedo pedir al usuario que me diga cuántos quiere. A ver, vamos a declarar un escáner. Scanner sc igual a new scanner system.in. Nunca se los contamos. Nunca se los contamos porque no lo vamos a practicar en la materia. Pero Scanner, así como hay, si nosotros ponemos system.in, Scanner va a leer desde el teclado. Pero si ahí ponemos un nombre de archivo, Scanner va a leer desde un archivo de texto directamente. O sea que podríamos tener todos los datos cargados en un archivo de texto, leer desde ahí, y de esa manera no tener que andar escribiéndolos todos cada vez que queremos ejecutar el programa. Eso es algo que se usa muchísimo. Por ejemplo, para un examen se podría usar, decir, les doy un archivo de texto con todos los datos para cargar, y si ustedes hicieron bien el programa, el dato que aparece es tal. ¿Sí? De esa manera ustedes pueden hacer como una prueba. Es algo que sí se usa muchísimo, no lo vamos a practicar en la materia porque rápidamente vamos a ver ventanas, pero es algo muy útil y muy interesante. ¿Se acuerdan que para poder usar Scanner tenemos que cargar
la línea import, tengo que importarlo, ¿sí? Para hacer la línea import, nosotros acá tocamos Alt Enter, y ahí nos ofrece crearlo. Escribir la sentencia de import. Supongamos que acá tengo ya el escáner, ¿sí? Le vamos a pedir al usuario ingrese la cantidad de números que va a cargar. Entonces declaro una variable ahí ven, n igual a sc.nextInt. Y con esa variable n ahora puedo cargar el vector. Y ya el usuario cuando escriba diga ya, hoy voy a cargar, no sé, 15 números, ese 15 queda grabado en la variable n y de esa manera el vector queda con ese nuevo tamaño. Y cada vez que se ejecute se creará de vuelta. No podemos, una vez que se creó, no podemos hacerlo crecer. Pero por lo menos ahí se carga en cada ejecución de un tamaño diferente. Supongamos, luego rapidito, supongamos que quiero cargar esos números y calcular la suma de todos esos números. Para hacer la carga voy a necesitar hacer un ciclo for que recorra este vector. Y que en cada vuelta cargue un número y lo meta dentro de cada uno de los casilleros. Nosotros, ¿se acuerdan? Teníamos la abreviatura for. Hago for, tab, y me arma un ciclo for común. Un ciclo for que va con un contador que va a ser de 1 a 10, de 0 a 10. Tenemos otra abreviatura que es for i. Miren lo que hace. Me arma directamente un recorrido sobre el vector que esté declarado. Obviamente, si no hay un vector declarado, no va a andar. Pero si el for i, si encuentra un vector en el código, directamente llamará un recorrido con la variable i que vaya hasta la longitud del vector. Y luego adentro hacemos lo que querramos, ¿sí? Por ejemplo, puedo hacer b sub i igual a sc.nextInt. Y ya con esto tendría la carga del vector completo. Si yo ahora quisiera hacer la sumatoria, ¿qué debería hacer? Recorrer ese vector y lo que encuentro ahí sumarlo e incrementarlo, acumularlo. ¿Qué puedo hacer acá? Simplemente a la variable suma asignarle un valor 0 y hacer otro recorrido. Nuevamente, como hago recorrido secuencial, for i, tecla tab, y ya tengo disponible para hacer la sumatoria. Y eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Sí? Luego, bueno, si quiero mostrar la suma, y listo. Ahora voy a ejecutar rapidito y lo vemos andando. Ingresa la cantidad, la cantidad de números que va a cargar. Ah, no. Ah, no se crea, no se... No, no es desde acá. Ingresa la cantidad de números que va a cargar. No sé, 6 números. Ingresa 6 números. Vayan sumando a ver si me da bien. Si cargo eso, ¿cuánto tendría que dar? 29. No. 34. ¿Cuánto es la suma de eso? 34. Ya está, la suma es 34. ¿Sí? O sea que por lo menos una vez funcionó el programa y anduvo. Ahora lo voy a ejecutar de vuelta con otra cantidad. No sé, cantidad de números que va a cargar. 2 solamente. Me pide esos 2 y hace la suma. Con esto, solo con esto que vimos hasta ahora, ya tenemos un montón de problemas nuevos que podríamos resolver muy fácilmente. Sin embargo,
La mayor potencia de los arreglos la vamos a tener cuando empecemos a manipular arreglos de objetos. Nosotros para poder crear... no lo tenemos acá. Bueno, no puse en el apunte los arreglos de objetos. Si nosotros tenemos que crear arreglos de objetos, nosotros tenemos la posibilidad de decir uno va a poder decir, quiero hacer un arreglo en donde Sí figura, digo, por ejemplo, con personas. así. ¿Sí? Si nosotros decimos, quiero un vector de personas, voy a poder tener en cada casillero una persona diferente. Incluso si la clase persona fue derivada, herencia lo vemos en la unidad 3, pero ustedes ya lo han visto con .NET. Si la clase persona fue derivada, en un vector de personas puedo tener cualquier tipo de persona, ya sea de la clase base o incluso de las clases derivadas. Entonces acá, como que uno diría, bueno, pero entonces más o menos, cuando es un vector de objetos, sí puedo más o menos mezclar los tipos de datos, porque puedo tener distintas personas de distintas clases que la hayan derivado, pero mientras sean siempre objetos de tipo persona o de las derivadas, siempre van a ser personas. La única particularidad que tenemos cuando creamos vectores de objetos es que, ¿cómo hacemos las creaciones? Como siempre, si es un arreglo, tenemos que hacerle new para dar el tamaño. Pero después adentro tenemos que poner objetos, y esos otros objetos también se van a tener que crear cada uno de ellos con new. ¿Sí? Solo que después va a ser un new, no el new de crear vectores, sino el new de crear objetos. ¿Cómo diferenciamos cuál es el new de crear un vector del new de los objetos? ¿Sí? La diferencia entre el new cuando queremos crear un vector es que lleva corchetes con el tamaño. Cuando queremos crear un objeto, lleva paréntesis por el constructor. Entonces, si yo tengo una clase persona para tener un arreglo de personas, tenemos que tener primero el vector. Supongamos que ahí creo un arreglo con, no sé, 3 personas. Luego, cada uno de los casilleros, individualmente, tienen que llevar un objeto persona. Pero para crear un objeto persona, tenemos que llamar a un constructor. Obviamente esto puede estar dentro de un ciclo también, pero lo importante es que a partir de este momento, con esta línea aparece el vector con los 3 lugares. Pero cada uno de los 3 lugares no tiene todavía un objeto persona, tiene solamente ¿qué cosa? Una referencia, una variable de tipo referencia. ¿Se acuerdan que vimos la clase
pasada, si la clase pasada es la de flechas, ¿sí? O sea, lo único que contiene este vector son, ¿qué son? 3 flechitas a 3 futuros objetos personas que se vayan a crear cuando se haga efectivamente el new. Entonces, en este punto, el objeto, perdón, pasada esta línea, no hay ninguna persona creada, solamente hay, ¿qué cosa? 3 flechitas a futuras personas. Cuando efectivamente hagamos new persona con los paréntesis, recién ahí se crea el objeto persona. A ver. Recién ahí se crea el objeto persona con realmente con lugar para guardar sus datos. Pero esta línea que crea el vector, ¿qué es lo que dibuja? La primera línea lo único que hace es crear nuestro vector y le da tamaño de 3 casilleros. Pero cada uno de estos 3 casilleros están esperando que lleven una persona, pero están vacíos inicialmente. Lo único que contiene estos 3 casilleros son unas flechitas. Flechitas que inicialmente arrancan valiendo null. Es decir, estas 3 flechas en realidad, cuando arrancan, valen todas nulas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que esperan cada una de estas flechas? Acceder a apuntar a personas. Pero todavía yo no creé ninguna persona porque nunca hice new persona con paréntesis para efectivamente crear un objeto persona. Esta segunda línea que dice B0 igual a new persona está haciendo dos cosas. Primero hace new de la persona, entonces se crea el objeto persona. Que incluso acá podría llamar al constructor pasándole parámetros. Si tengo un constructor con parámetros, ahí podría meterle todos los valores. Acá podría decir, no sé, persona Juan. Entonces, acabo de decir Juan. Esta asignación dice, quiero modificar la flecha que está acá en el casillero 0 para que apunte a este objeto que acabo de crear. Y ahí sí, el objeto tiene, el vector tiene en el primer casillero un objeto que es este, y los otros dos siguen todavía valiendo null. Y eso es lo que ocurre cuando hacemos esto. Si nosotros queremos un vector de objetos, necesitamos, y esto lamentablemente es así, porque le han puesto la palabra new para las dos cosas, crear el vector y crear los objetos. Entonces necesitamos tener cuidado con la creación correcta y completa de todas las cosas. Si nosotros quisiéramos hacer una carga por teclado, y bueno, ¿qué pasaría? Esto tendría que estar dentro de un ciclo for, y en cada vuelta cargar los datos de cada una de las personas. ¿Sí? Entonces, o sea que esto tranquilamente podría quedar así, con un ciclo for int i igual a 0 y menor que b.length y más y dentro del ciclo hacer bi. Y eso sí da 3 vueltas y crea un vector de 3 casilleros y crea las 3 personas y las asigna a cada casillero. Es decir, como esto está dentro de un ciclo for, se va a crear una persona en cada vuelta y cada una de las personas va a ir siendo asignado a cada uno de los casilleros.
En la materia de programación 1, ustedes hacían esto creando el vector de un tamaño muy grande y dejándolo vacío a medida que el usuario iba cargando datos, ¿sí? Recuerden programación 1, ¿qué hacían? Declaraban una variable con el máximo, declaraban una variable, una constant, tamaño o cantidad. Y a medida que el usuario iba cargando de a uno en las ventanas, iba ocupando cada uno de los casilleros de izquierda a derecha. Y cuando se llenaba, y el botón agregar no agregaba más. Acá nos pasa lo mismo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Cuando podemos, le pedimos al usuario que cargue cuántos casilleros va a cargar, y bueno, y cargará hasta ahí. Para poder tener alguna estructura de datos que tenga un tamaño flexible, un tamaño que sí puede ser variable, con los vectores no se puede, necesitamos utilizar alguna otra estructura de datos. Particularmente, nosotros en esta materia vamos a ver una estructura de datos que se llama ArrayList. Nosotros vamos a ver una estructura llamada ArrayList, ¿sí? Que está así, arranca vacío, arranca con tamaño 0, y cada vez que queremos cargar uno, permite ir agregando de a uno esos elementos con según la necesidad, ¿sí? Y ahí sí el tamaño es flexible, y si hay que cargar un montón, carga un montón, y la lista sí lo permite sin mayor problema. Eso lo vamos a ver seguramente seguramente la semana que viene.